Está un poco difícil. Sí, porque veo que hay traducción. Sí. Para que Sí, adelante, Acquaint, presente. para que te presentes. Yo quiero agradecer. Okay, for anybody who is joining us, we were supposed to have started at 9 o'clock, but there's a little bit of a problem with one of the cameras, and we're still waiting for somebody. So just bear with us. It's going to be a few more minutes. Buenas noches a todas y todos. Estamos nada más esperando porque hubo un problemita técnico con las cámaras, entonces vamos a comenzar prontito. So just let them know as soon as they're ready. Let us know. We'll do the opening. Entonces, en cuanto estén listos, nos dicen para que podamos empezar a hacer la apertura. Cuando ustedes... Ups. Okay, so we're still waiting, but in the meantime, just to fill everybody in as to what this process is, why we're getting together for this counting system tonight. Entonces, seguimos esperando, pero para que todo el mundo sepa por qué estamos en esta sesión el día de hoy. The whole world is stuck into a rhythm of doing things a certain way that, as we know, that under current economic systems, that it locks everybody into just destroying the environment completely, no matter how much we want to save the environment. Hoy sabemos que poco importa a qué grado la gente quisiera ayudar al medio ambiente, el sistema en el que la gente vive les impide hacer cualquier iniciativa que fuera para ayudar el medio ambiente. Anyways, the end result is that everybody on Earth, all 8 billion people, are all doing the exact same thing to our Mother Earth, destroying. Y el resultado es que todo mundo entonces está haciendo algo negativo hacia nuestra madre tierra. And we seem to have accepted that this is how we make our living, destroying the environment that has given birth to us. Y parece que lo hemos aceptado que para poder vivir tenemos que destruir el medio ambiente en el que vivimos. Now, under any living in a natural way, nobody or no living thing is going to kill the thing that created them, kill the thing that they need to continue to survive. Y en cualquier situación, nada lógico permitiría que la persona mate aquello que le da vida. So we can say the mindset that has spread around the world to convince everybody to do the exact same thing for economic purposes of destroying the environment completely. Entonces podemos decir que el comportamiento en el que todo mundo está obligado a actuar el día de hoy, que es de destruir el medio ambiente por completo, That it's this mindset that we must change. es este pensamiento el que tenemos que cambiar. But this mindset is locked in everywhere on Earth through every country's academic systems. Pero cada sistema académico de cada país sigue propulsando esa forma de pensar. Everybody, regardless of if they're democracy or communism or socialism or whatever kind of ism they want to call it, everybody on all these opposing sides are all teaching their children the exact same thing. Y todo mundo, poco importa si lo definimos como capitalismo, socialismo, comunismo, cualquier ismo, todos estos lugares obligan a que sus niños vayan a las escuelas a aprender a ser programados para ese tipo de pensamiento. How could everybody be doing the exact same thing if some are in a democracy and others are in communism and others are in socialism and whatever else? How could they all be doing the same thing? We are being lied to one way or another.
Y como en todos estos lugares, a pesar de que sean supuestos opuestos, como sería el comunismo y el capitalismo, sus hijos están obligados a seguir el mismo programa. So tonight we advertise this, we put it out, you know, a flyer on Facebook, social media, as reverse osmosis. Entonces hoy, bueno, hicimos la publicidad para el evento del día de hoy como la osmosis al revés. And this is to identify that everybody has ended up doing the same thing through this process that we just identified. So reverse osmosis is to back ourselves out of that maze. Y es para decir que todo mundo ha entrado en esta programación de una forma, entonces para hacerlo por osmosis al revés, pues es que vamos a tener que salirnos de ese laberinto en el que ese programa nos llevó. And so something such as counting, a system of how to keep track of things, numerology, this is something right at the foundation of how everyone relates to the life force, the so-called resources within creation. Entonces, algo tan básico como un sistema de conteo nos puede dar una perspectiva completamente distinta de cómo nos relacionamos a lo viviente que el sistema hoy llama recursos. So we don't know it, but everybody just naturally believes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Everyone just naturally believes the system of arithmetic or physics that the world has accepted. Y no lo sabemos, pero todo el mundo cree que, es decir, el sistema aritmético de conteo es lo que dirige al mundo. But that system is flawed. It has holes everywhere. Pero ese sistema tiene hoyos, es decir, tiene ausencias, faltas. So what we need is a more natural, natural knowledge that is in rhythm with the cyclical motions of our Mother Earth, our Grandmother Moon, eldest brother, the Sun, so that the people can compute things properly here upon our Mother Earth. Entonces lo que necesitamos es un sistema que sea más humano en el sentido de que los humanos puedan seguir los ciclos naturales de nuestra Madre Tierra y que un sistema de conteo ayude para esto. Okay, so I don't know, are they still having camera problems? Well, it seems, but they are there and there's another of their guests that is already connected to. Okay, so if everybody's ready, we'll just jump into it because we were supposed to get started at 9 o'clock. Entonces, si todo el mundo está listo, vamos a poder empezar porque la idea era empezar a las 9 de la noche. So, Carlos. Entonces, Sara y Carlos, ¿cómo está? ¿Estamos listos para empezar? Okay, just to say that we did have an encounter with you before already, an introduction to this system of counting. Y bueno, antes de eso, nada más decir que ya tuvimos un encuentro previo con ellos al respecto de este sistema de conteo. But of course, it's a new way of looking at things. So it's very hard to, it's going to take a while for it to sink in, like to stay and use that as our standard counting system. Pero que por supuesto es otra forma distinta de contar con lo que, o sea, diferente de lo que conocemos. Entonces se necesitarían más sesiones para que realmente se comprenda. So Carlos, as you're refamiliarizing us with this natural counting system, we'll ask you to have patience with us because this is something that it's like banging our head against a brick wall here to try to ram this information into our head. Entonces, mientras tratamos de aprender el sistema de conteo que nos presentan, pues nada más les pediríamos que nos tengan paciencia porque a veces nuestras cabezas son medias duras y no entra tan fácil. But there is different people here with different knowledge, and this is to identify that what we're talking about tonight isn't just about numbers. It's not just about counting. Pero hay gente aquí que tiene distintos conocimientos y hoy no estamos hablando nada más acerca de contar y ya. It's about knowing the cyclical rhythms of our Mother Earth, again, our eldest brother Sun, Grandma Moon. So it's much more than just counting. It's about familiarizing yourself with the natural order of things and putting yourself in line with that.
sino acerca de familiarizarnos de nuevo con los ciclos naturales de nuestra madre tierra, que es exactamente con ese fin que contamos. Okay, so there you go, Carlos. What? Oh yeah, opening. We forgot about the opening. 9 o'clock. We're tired too. Entonces, bueno, acá ya son las 9, entonces parece que ya estamos cansados y a Stuart le está olvidando hacer la apertura. Okay, so we'll just do it really fast. Vamos a hacerla bien rápido, ¿no? Ona gadi wa higa joke so what I want to see is Jardy. Gati tanzilio you just ka hawi nodvi on dudget square in the star no not roni. Retino waradu gurunga gari agesso yati sota asatanka garako dan yetin stasi hunzagi dan agwega skat niganungwe. Retino waradu Sawyerda ne tukundon hetsadat gawis ne agwezini ganyatra de gerdu dano agwego o quadri ano pasua. De tinu waradu yeti sota gunhan ner don at the hetsto ne gonna go rear that the hawakwe. Dam dawe out on hetsa because it's tasran ne ganungo. Dam dawe out on hetsa ne agwego ono goro gayana dasara go ne skana dano ori huio dari wo ori shunsara dano gazastasara. Dam dawe out on hetsa ne gani go rio ne gayandawana. Gayandawana ne gonna go Rio. So as you know, every time that we get together, we have to carry out this is where we give thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No. Instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We are all of the same mother, making us all sisters, brothers, all relations together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction. From there, we give our thanks to the power, the spirit that connects us to all things, to Sawyerda, to the life-giving force within all strains of life that perpetuates that life. We give our thanks to all the medicines, all the waters, in all the shapes and forms they come in, to our ancestors who carried a good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage all of our people properly once again. We give our thanks to our ancestors and ask them to help us to return the knowledge of the great law of peace back to the hearts and minds of the people, to return the good mind, the balanced mind leading to the good mind. Entonces, como siempre en una asamblea, encuentro entre gente, naciones, se tiene que hacer una apertura y se hace en la lengua gañangueja, que se llama en la lengua el Honda Garihuadecua, las palabras que vienen antes de todo para agradecer aquello que nos creó y que nos sigue dando la vida. Entonces empezamos con nuestros orígenes, que es la mujer cielo. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos viendo un cuerpo vacío y sin vida, sino el cuerpo viviente de ella que nos ha dado nuestro espíritu. Y luego le agradecemos a Abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra Madre Tierra. Es ella quien nos ha dado nuestras aguas, quien nos la regula, y le agradecemos por nuestra sangre. También le damos las gracias a nuestra Mami Tierra, que es nuestra madre de todas, de todos, sin importar de qué color, raza, división seamos o divisiones que inventamos. Es ella quien nos ha dado nuestro cuerpo. Y también le agradecemos a todas las dadoras de vida, todas las madres, desde la más recién pequeñita, nacida, hasta la más ancianita de las abuelitas. Ellas son todas nuestras madres quienes nos dan nuestro propósito y dirección en la vida. Y agradecemos a todas las madres de todas las diferentes especies también. Yeah, so important for us to keep in our minds everything that was just mentioned. This in relation to counting and numbers tonight, we're counting these things. It's living things
that we are counting. So it's not as simple as just ones and zeros. Y agradecemos también a todas las aguas, todas las medicinas y todas nuestras buenas relaciones. Entonces, todas estas cosas, pues, se tienen que contar con un sistema complejo que las comprenda, no nada más con algo que se base en ceros y unos. Okay, so this is experimental for us tonight. It's coming together to bring information together. It's like trying to see how it fits together. Y esto es algo experimental el día de hoy, entonces es como poner elementos juntos a ver qué tipo de magia se produce. So just keep this in mind. It might not be so easy at some points to just transfer from, say, your standard counting system over to what we're going to learn tonight. Entonces nada más que todo el mundo tenga esto en cuenta, que a lo mejor no es tan fácil hacer la transición del sistema de conteo que ustedes conocen al que vamos a aprender aquí hoy. It's not just as simple as saying 1, 2, 3, 4. In the natural counting system, there is purpose, there is meaning to it. Y porque no es nada más decir 1, 2, 3 y 4, porque en el mundo natural cada uno tiene su significado y su propósito. There is living things that are taken into consideration. Y lo viviente es tomado en cuenta. So now we'll go everybody for being here and we'll say enjoy, let your mind flow, let this information flow and merge with us. Entonces le damos la bienvenida a todo el mundo y les decimos que dejen que su mente pueda seguir el flujo de este conocimiento. Now we'll go up. Muchas gracias. Entonces, Carlos, el piso es de ustedes. Vemos que siguen con el problema de la cámara, pero vamos a ver si se puede ver bien. So, Carlos, this is it's open for you. We know that you have this little problem with the camera, but we are going to still do it. Sí, parece que ya se estabilizó. Buenas noches a todos, bienvenidos. So, good night to everybody and welcome to all. Hace tiempo que nos reunimos con Stuart y con Edith y decidimos proyectar esta primera convención, pero tenía que ser en una fecha específica, en una fecha que nos marque con esa ancestralidad que estamos rescatando, con ese pensamiento de los antiguos, para que tengamos una visión diferente del futuro, de lo que podamos hacer. Y nosotros lo que proponemos y hemos propuesto es que sea a través de los números. Para nosotros, los números, para los preamericanos, para la gente que vive aquí, todas las naciones y todos los pueblos que habitaron aquí antes de la llegada de los europeos, los números fueron deificados, se les dio un concepto divino, porque se dieron cuenta nuestros abuelos que con ellos podían comunicarse con el universo, con los astros, se podían comunicar con la naturaleza, se podía ver ese diálogo que ahora, como mencionaba Stuart y como menciona Edith, se ha perdido. Ya no reconocemos al lenguaje de la naturaleza. So yes, we had this gathering a few weeks ago with Stuart and Edith, and that's how we came about with the idea to have this first convention, yes, to talk about this counting system. And as it was being said at the beginning, yes, today we don't have a way to relate in the counting to what is natural in the world, but all of the peoples that were here before what is known today as America, so how they call them the pre-Americans, all of the nations had a counting system that for them the numbers were something so important that it was almost what people today could interpret as gods or divine, because they were the mean in which the people could connect and comprehend the larger phenomena of the outer body of our mother. So let's say to communicate with the stars, to see how the movements of the sky happens, all of that was done through the counting, through the numbers. Bien, elegimos esta fecha, 9 de febrero, porque a partir de hoy y partiendo de lo que hoy es Centroamérica,
los pueblos originarios advirtieron que este día, 9 de febrero, en el calendario gregoriano, había un movimiento aparente del sol, ¿sí? Porque este sol que tenemos ahorita estuvo detenido 52 días del solsticio de invierno del 21 de diciembre a estas fechas, estuvo detenido. Ellos así lo veían. Pero a partir de este momento, el sol se empieza a desplazar hacia el Tonaltepantla, hacia el corazón del cielo. Entonces, por eso elegimos esta fecha. And the reason why we chose the day of today to do this convention is that for the knowledge of the people of the central part of the hemisphere, so what is called today as Mexico, Central America, from where we observed the sky, is that the sun would have been in the same position now for 52 days. So 4 times 13, since the last winter solstice. And it is just exactly today that there's a little bit of movement that we perceive from the sun moving forward. So that is the importance of the date that was chosen today. A partir de estos días de hoy, vamos a contar 260 días, 13 por 20, ¿sí? 20 trecenas, para ver el ciclo agrícola, pero también el ciclo del ser humano, que acá en México, lo que hoy es México, en el altiplano se conoce como Tonaltepantla. El pueblo zapoteco lo conoce como Pille y el pueblo maya lo conoce como Tzoltli. And so starting from today, we can count 260 days. That is gonna represent 20 times 13, because let's not forget that the count is always based on 13. So it's 20 times 13, that equals to the agricultural cycle of the planting, and at the same time equals the gestation process of a human being. So this is the base when we talk about the moon calendar, the sun calendar. This is the base of what we know here in the central region of Mexico, like Tonaltepantla, the count of these days. In Zapoteco is also known as Pili, and in Mayan is also known as the Tzolkin, the different counts that each people has with these same bases. Este calendario, estos 260 días se asocian con los 360 días del ciclo solar. En el ciclo solar es un solo tiempo que avanza en una sola dirección. En cambio, los 260 días, el Tonaltepantla, es algo así como lo que menciona Stephen Hawking en su libro de Breve Historia del Tiempo. El Tonaltepantla es un tiempo que se desplaza en múltiples direcciones. No solamente va hacia adelante, sino que puede ir hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Y eso es algo de admirar en estas culturas antiguas por ese concepto de tiempo cuántico, bueno, que hoy conocemos como mecánica cuántica, como física cuántica. Ellos así lo veían. And this moon calendar is, well, the 260 days are also going to be intertwined or followed or accompanied by the 360 days, that is the solar calendar. So today in the calendars, we have the perception that time is linear. So you start and you advance and you never go back. But in this conjunction of these two calendars, it is that, well, it's perceived as the calendars is not just going forward. The movement can bring you backwards, can bring you forward, can give you all of the different perceptions of the different times in the reality. Entonces, lo que nosotros pretendemos no es una utopía, no queremos, no podemos más bien regresar a esos ciclos de vida que florecieron aquí en el México antiguo y en toda América. Pero sí podemos rescatar y tenemos el derecho de hacerlo,
para que las nuevas generaciones conozcan que hay una forma diferente de conocer, entender y explicar los ciclos, sino necesariamente desde la visión eurocéntrica que tanto ha dañado al planeta. And we are not living in an utopia either, you know, we are not going to pretend that we are going to go back in time, and that we are going to go back to the past, and that we are going to bring back everything that was there or live there, because we are here right now. But it is to say that we believe that we have the responsibility and the right to bring back these ancient knowledges so that the people today can be aware of them and can relate to the natural world in a different way that is not only the Eurocentric way that, as it was well pointed out, is the one that has destroyed the planet so much. Veo que ya aquí ya nos acompaña Yolotecuhtli. Él nos puede ampliar, es el licenciado Cristian Aguilar, a quien invitamos nosotros. Nos puede, durante su participación, extender más sobre este tema. Ahorita nosotros nos vamos a concentrar en la parte numérica y el licenciado Cristian nos puede ampliar desde su perspectiva, desde su práctica, ¿sí? Porque él es muy práctico, él es como un painal, ¿sí? Anda viajando, ha estado en Canadá, en fin, vive de forma propia los grandes problemas que aquejan a nuestra madre tierra. And I also see that Yolotecuhtli is already there. We invited him, and he will be able to also give a further explanation on this. He's been somebody that has been traveling a lot, and that's why we invited him, because he can give a complementary and further position on what we have to say on what we teach. Gracias. Entonces, buenas noches. Buenas noches, Yolotecuhtli. Permítame presentar al Temachtiani, al maestro Yolotecuhtli, y ahorita continúa, por favor, Yolotecuhtli. Sí, muchas gracias por la introducción. Es un honor acompañarlos y honrar la invitación que me ha hecho el maestro Carrillo, y también, bueno, Stuart, es bueno conocerte por primera vez para poder tejer este puente de conocimiento entre las culturas que fueron y estuvieron confederadas por muchos años, pero también a través de los números. So thank you very much, and I'm happy to having received and accepted this invitation from the part of Carlos, and also I'm happy to meet you, Stuart, because it's necessary that we create these bridges and the links to what has to be brought back. And yes, it is a lot about what you said about the cultures, but especially also through the counting. Muy bien, también los abuelos tenían contabilizado el día galáctico. Nuestro sistema solar está dando un giro, y es un giro que dura alrededor de 5,125 años. Se puede dividir en 5,125 años, que equivale a un cuarto. Ese día galáctico o ese giro equivale también a lo que podría ser un día terrestre, dividido entre amanecer, mediodía, atardecer y anochecer. Los abuelos mayas habían concebido este movimiento galáctico y lo habían convertido en números identificables que también tienen una reproducción pequeña, a pequeña escala aquí en la Tierra, pero que también habían podido ser contabilizados a través de las edificaciones, que son ecuaciones matemáticas. No son zonas arqueológicas y no son templos. Cada una de estas edificaciones es una ecuación, pero pocas personas lo pueden leer correctamente. So it is important to say that for our elders or grandparents from the Mayan, they had some concept that was the galactic day. And a galactic day would comprehend 5,125 years.
And it will be the equal of a day for us, you know, so it will be like since the sunrise till the sunset, that we take into consideration the midday, and then from the transition to dark, and then starting back again. So that will be a whole one galactic day. So this is something that they comprehended by observing and being in relation through counting with what was outside or beyond ourselves. And also it is how the constructions, the different buildings that they did, today they call that archaeological zones, or they call that temples, but it's not that. They are mathematical equations that were placed on the land to correlate the astrological movements that were transpiring upon our Mother Earth. Ahora, para la matemática de nuestros ancestros, era importante la ubicación de nuestra galaxia en ese gran ciclo orbital, porque de acuerdo a la posición, había un magnetismo o se atravesaba por ciertos campos electromagnéticos. Lo que está ocurriendo en la Tierra en estos momentos se llama respiración, porque nuestro planeta se mueve de la misma manera que se mueve un ser vivo, inhala y exhala. Estamos pasando por un campo magnético porque ya la galaxia se encuentra en una posición donde obliga a la Tierra, por el cambio de este magnetismo, a tener un cambio energético en el centro. Y entonces hay una, digamos, una especie de liberación de energía y que se manifiesta en los volcanes que están haciendo erupción, el Mauna Loa en Hawái, aquí el Popocatépetl, en Guatemala, en Chile, en Italia hay actividad volcánica. Y esto es cíclico, y esto es lo que nuestros abuelos mayas y nuestros abuelos mexicas habían logrado identificar, los ciclos que se repetían. A través de los números podemos anticiparnos a ciertos movimientos terrestres y a ciertos cambios que implican cambios en la climatología, cambios en el movimiento de las placas tectónicas y por lo tanto la manifestación de temblores. And so it was through the counting and the mathematics that was developed that everybody was able to know how we are connected to the rest. For example, our Mother Earth has an orbit, all of the planets have an orbit, they have a mathematic that can be followed through these observations, and then it can also tell how we have a magnetic field in relation to all of these, we can say objects, but they are not objects, like these bodies that are around. They will create different magnetic fields regarding the distance or where we are passing by. So if we take that model to our galaxy is also going to be having or creating or receiving different magnetic fields from all of the other bodies that she's going to be interacting with. And that is how in this moment, for example, our galaxy is going through a different change in the magnetic field that it will be revealed or manifested in the core, in the center of our galaxy. So for example, now that is the reason why we are having some volcanic eruptions, let's say in Guatemala, in Chile, in Hawaii, here with the Popocatépetl, all of these places that are freeing that pressure that is being created by these alterations in the magnetic field. So through the counting, through the calendars, through the observation, our Mexica and Mayan elders were able to determine that these were cyclical movements that could repeat, and therefore we could prevent or be aware of moments that were coming to be prepared to act accordingly. For example, right now, we could have been determining what are the differences in temperature, in weather, and how to adjust or prevent something in relation to that. Sí, además, nuestros abuelos sabían perfectamente que la inteligencia de los seres humanos tenía manifestaciones diversas. Decían, así como hay 7 colores visibles, 7 colores del maíz, también hay 7 manifestaciones de la inteligencia. Entonces sabían que no todos podían
documentar los movimientos a través de la matemática y entonces utilizaban símbolos, pictogramas, lo que nosotros llamamos glifos. Son dibujos que tienen un contenido matemático y que con los colores nos dan la simbología. Entonces, nosotros no dividíamos el día, el terrestre, sino teníamos concepción del día galáctico. Entonces, aquí en México se dice que el amanecer es de Tlahuizcalpantecutli, que quiere decir el señor del amanecer, pero es el amanecer galáctico. Por eso a esta era se le llama el regreso de Quetzalcóatl, porque como la galaxia está más cerca del centro energético de la galaxia más grande, hay una radiación energética que llega a través de variaciones de luz, fotones. Nosotros no estamos preparados para captarlo, pero la naturaleza sí. Entonces, de la naturaleza, nosotros creamos los símbolos para identificar esos cambios que se dan, como ahorita lo estamos diciendo, a nivel de la actividad volcánica o de los terremotos, el crecimiento de los océanos o la modificación de las placas tectónicas. So in that same level, our elders also had comprehended that there's, for example, 7 different colors. And in the same sense, there's like 7 different rounds or magnetic fields in our body. So they also knew that each person, as each color is different, meaning that not everybody would be a mathematician and would be the one that would be observing this, because each person would have a different function according, let's say, if we want to say it in that way, to their own color. So in the mathematical way, the people, how they used to live is not in the way that we see today, a day from the morning to the night, as we have been taught, but the people at the time considered the whole galactic day as the time. So in that, they comprehended the balance or the magnetic poles of the other galaxies. For example, if there's a galaxy that is much more heavier, that is exercising a magnetic pull in our galaxy, they would be knowing how, again, through the counting and the observation, and how to understand the changes that would be going on in the galaxy in which we live in, depending on the pull of the galaxy that is passing besides. So again, these earthquakes or volcano eruptions or situations that will live like that, the raising of the seas will be explained through that. Bueno, por mi parte, si quieren, si tienen alguna pregunta para poder yo desarrollar el tema, pues con gusto los escucho. And for me, this is like an introduction of what I can say. So if you have any question or anything that you would like to know further so I can develop more, you are more than welcome to ask me. Just something to complement it. First off, yeah, Nyawagoa, muchas gracias for being here. Algo tal vez nada más para complementar lo que acaba de decir, y por supuesto, antes que nada, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. This is a very important meeting. Que es un encuentro bien importante. This might be the most important meeting on the planet. Puede que sea el encuentro más importante del planeta. What I have to say to complement this is, well, in the first place, to know that this is the first time we're bringing back our knowledges together in, who knows, at the very least, 200-300 years maybe. Y lo que tengo que decir es que es importante y clave porque así a distancia como estamos entre las distintas confederaciones, tal vez sea la primera vez que estamos trayendo nuestro conocimiento junto de vuelta en, no sé, unos 200 o 300 años tal vez. So I'll just give you a quick rundown of what our knowledge is of our collective experience. Entonces nada más le voy a dar como un resumido de nuestra experiencia colectiva. Okay, so for us it's if this is our Mother Earth. Para nosotros, si esta es nuestra madre tierra. Of course, we're in different places. Some are way in the south, some are around the equatorial zone, and we are here in the north. Estamos en diferentes lugares, hay quienes van a estar en el sur, en la zona ecuatorial y nosotros aquí en el norte. We know that we here in the north are the result of a 10,000-year journey of the corn.
Y sabemos que aquí en el norte somos el resultado del viaje del maíz de 10,000 años. That we have traveled all the way from the very tip of so-called South America, all the way through, right to where we are now. This is the white road, the journey of the corn. Y que para que podamos estar aquí, nuestros ancestros tuvieron que viajar desde el sur, desde la punta de la Patagonia, por todos los lados a donde viajó el maíz hasta llegar a donde estamos aquí. So I acknowledge everybody, not as just different nations or different people. I acknowledge them as my ancestors, that this is my identity. Entonces yo reconozco a todas las naciones, los pueblos del sur, del centro, como mi identidad, y los reconozco de hecho como mis ancestros, porque gracias a ellos yo existo. So we acknowledge, I'm gonna show you what this very bad globe that we have. Entonces le voy a mostrar con esta tierra que ya está un poco desinflada. It's out of air, so bear with us. Entonces gracias por su paciencia e imaginación. Okay, so what we view and understand to be Lo que nosotros comprendemos como is that everyone throughout this hemisphere es que todo mundo en este hemisferio, that we all used to meet every 52 years within Mayan territory. solíamos encontrarnos de nuestras diferentes confederaciones en el territorio central de los mayas. So we'll just think of this so-called South America Entonces, and North as the two hemispheres of the brain. si pensamos en lo que hoy se le llama América del Sur y América del Norte como los dos hemisferios de nuestro cerebro, And just like the human brain, there is a very small passage connecting the two hemispheres. y como en el cerebro humano hay solamente una partecita chiquita del cerebro que conecta ambos hemisferios. And it's in that passage where inversion, knowledge from one side to the other, must be inverted. Y es en esa partecita que el conocimiento de un lado del cerebro tiene que ser invertido hacia el otro lado. Just like the way we know that our eyeball inverts everything that we see in order for us to understand it, comprehend it. Así como sabemos que nuestro ojo va a tener que invertir la imagen para que nosotros lo comprendamos como lo vemos. So because of the tilt of the axis of the earth, Entonces, debido a la inclinación de los ejes de la Tierra, of course, there's three different realities. hay tres realidades distintas. There's the reality of the southern hemisphere, the northern hemisphere, and then that very narrow bandwidth within the equatorial zone. Está la realidad del sur, la realidad del norte y esa parte pequeñita que es en la zona del Ecuador. But as we used to meet every 52 years in Mayan territory, this was our general grand council between the two hemispheres for us to come back together within one lifetime to identify this is what happened 52 years ago and this is where we are now. Y entonces solíamos encontrarnos cada 50 años en esa parte central del territorio maya, de norte a sur, para decir qué es lo que nos ha pasado en estos últimos años, cómo vamos. And this is the way that everyone within this hemisphere, north and south, all lived precisely the same way. Y es así que todo mundo de norte a sur vivía de la misma forma. So there is in fact a sacred knowledge here within this territory, the in-between, where inversion takes place, where they have to have a knowledge not only of themselves there, they have to have a knowledge of what's to the south and what's to the north. And of course, as you identified, everything that we are connected to that makes us up. Entonces tiene aquí este papel central de la zona del centro que puede invertir el conocimiento de todo lo que se encuentra en el sur y todo lo que se encuentra en el norte para transmitirlo de un lado a otro. So every 52 years, our Grand Council to come together so that we can bring a message from the north, we can bring a message from the south, and the people right in the center who are inverting for both sides can also give their message. Y era entonces cada 52 años para ir con la cuenta que el sur y el norte se encontraban en el centro para que cada quien pudiese dar su mensaje. Okay, this is what we know and understand the way that our people function. Y eso es lo que nosotros sabemos de cómo nuestra gente funcionaba. So, for instance, now
this time when we would come back together at the end of this 52-year cycle, we would bring to you the message of the North that our Mother Earth has now shifted from heart to mind. Entonces, si nos encontráramos en ese territorio como solíamos hacerlo, sería el momento en que nosotros desde el norte les daríamos el mensaje a ustedes de que nuestra madre tierra ha cambiado de estar solamente escuchando a su corazón, ahora a escuchar su mente. Now, we don't know, none of us know what the procedures were of when we would come together in Grand Council. Of course, we could imagine, but none of us, it hasn't been around now for who knows how long. Y ahora pues ya no sabemos en qué formas protocolarias nos encontrábamos cuando nos juntábamos en Gran Consejo. Imagínense todas las naciones reunidas en un mismo lugar. Entonces tendríamos como que volver a hacerlo para que ese conocimiento vuelva. But this is what I heard under my chief's table when I was a kid, 5 years old, 1967. This is what I heard, what was related from other peoples, bringing this information to my chief here. Pero eso es lo que yo escuché cuando yo era niño, abajo jugando en la mesa, porque mi madre era la madre de clan, mujer jefe de la nación Gañangajaga, una de ellas. Entonces todos los jefes, madres de clan de todas las naciones vendrían aquí a contar las historias, a depositar el conocimiento de sus naciones. Y es así que yo escuché que esto solía ocurrir. So just to complement what's his name? The other guy. Yolotecuhtli. 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 Just to complement what you said, this is the way that we understand things, and to fit it, see if it fits in, to identify that now we are shifted from heart to mind. Entonces, nada más para complementar con lo que Yolotecuhtli mencionó, es si este mensaje que les daríamos del norte para allá, de que acaba de cambiar la resonancia de nuestra madre tierra de corazón a mente, si eso es algo que le resuena o lo recibe. Yeah, so just to add that to complement to you. Nada más era agregar eso para complementar a lo que... Sí, esto cambió, y recordemos que hay una profecía que también está viva en el norte, la profecía del cóndor y el águila. Yo acabo de viajar a Bolivia y a Perú en agosto pasado, del año pasado. Entonces me encontré con los guardianes que hoy todavía custodian las montañas, que se llaman amautas. Y entonces, al compartir el mensaje de la profecía del cóndor y el águila, tratamos de interpretar y de llegar a un acuerdo de qué significaba esto. Y si lo vemos a nivel energético, los fotones que están llegando a la Tierra están afectando toda la percepción, la creación de vida. Entonces, por eso mucha gente está abandonando creencias muy apegadas a la materia y están encaminándose a la espiritualidad, a la formación en el entendimiento humano. Pero, ¿qué significa el cóndor? ¿Qué significa el cóndor? El cóndor significa la intuición o la parte femenina. ¿Y qué significa el águila? El águila, el norte, es la mente y es la fuerza masculina. Entonces estamos en una transición, sí, de mente a corazón, porque lo que se está expandiendo es la fuerza que antes fue llamada la fuerza del sur. La fuerza del sur es esta, donde se despierta la intuición, la memoria del corazón, el amor, todos esos sentimientos que te vuelven el sentido de comunidad, porque ahora we can tell that Yolotecuhtli is traveling, so we might have lost him. Podemos ver que de la adversidad, todos estos fenómenos que están ocurriendo en el mundo nos están sensibilizando de la comprensión.
Ok, gracias, Yolotecuhtli. Le perdimos un poquitito, imagino, por la conexión, pero voy a tratar de traducir lo que usted dijo. Sí. So, just last August of last year, Yolotecuhtli had the chance to go and travel to Bolivia and to Peru, and there's still the people that keep and guard the mountains down there that are called amautas. So they did a ceremony and they were really reminding themselves of this prophecy that the North has that is called the eagle and the condor. So they were trying to understand and really grasp what it means. So now lately, what is happening is with these changes that were explained about the photons, you know, the different light perceptions that are traveling to our Mother Earth, we are receiving a different charge of photons that we have been used to. So that's why these are the times in which people are really changing perceptions. They are really opening more to other stuff that they would have not before. So they are going to start detaching from materialistic things. They are going to be more open to spirituality. So in this sense, when we explain what the condor is more the intuition, which will be the female side, which at the same time would be where love, where comprehension, where caring, all of the female loving, caring characteristics and qualities will come from. Whereas the eagle in the North represents more the mind, and it will also be equal more to the male side. So what we saw is that there is a shift indeed, but from the mind to the heart. It is going to be more the female and the love that is going to make the changes true. Sí, eso fue lo que dije, está bien, no complementaría nada, pero efectivamente sí hay un cambio de mente a corazón. Entonces, esto es la profecía del cóndor y el águila, estamos en esa transición y vamos a ver cambios sustanciales en el comportamiento general de todas las sociedades, del norte y del sur. Pero de una manera metafórica, los abuelos solían decir que este cambio de energía de la Tierra, que también está representada a nosotros, era la unión, es decir, ya no hay una separación de manera conjunta. Comience. Perdón, no sé si nos escucha Yolotecuhtli, pero de nuevo se cortó la... he left. Okay, yeah, we lost his connection. So just to finish translating what he said, he's like, yeah. So what we are seeing is that there's indeed a transition from the mind to the heart. And there's going to be a transition in both realms. If you want to say the South and the North, there's going to be a transition. There's going to be also a complementarity. So there's going to be a work to be able to go through these changes. Basically, that's what he was saying before we lost him. Well, everything that he said, we are clearly all knowing, seeing, believing the same thing. Entonces, claramente lo que dijo se puede ver que estamos viendo, sintiendo y creyendo lo mismo. The only thing, what's wrong in our house is that the European came in and destroyed our house completely, keeping us separate from each other. So we haven't been able to communicate for a very long time. So coming together is bringing back our familiarity together. Y lo que nos ocurrió en nuestra casa, que sería de sur a norte completamente, es que el europeo vino y la destruyó. Entonces fue el equivalente como si nuestra casa nos echan una bomba. Entonces vemos puro polvo, puro escombro, no se ve claro, pero cuando se empieza a caer el polvo, podemos saber que todavía tenemos la capacidad de comunicarnos, que tenemos que volver a comunicarnos para arreglar lo que ocurrió. Really interested to hear more, but he's not there now, right? Yeah, we lost his connection. Okay. Sería muy interesante poder seguir conversando con él, pero vemos que perdimos la conexión con él. This is when we're talking about sharing information. Of course, we need to hear the
philosophical side of it, you know, the origins of why things were done. Y cuando hablamos de compartir conocimiento, por supuesto es importante saber, digamos, la filosofía, el origen de cómo se llega a una conclusión en el conocimiento. Yeah, so of course, we need to continue in conversation with him. But for now, Carlos, if we can, just go through the counting system again, like just to show it again to everybody, to refamiliarize. Entonces sería muy bueno que podamos seguir hablando con él, pero por lo tanto, mientras si se conecta o no, o cómo seguimos, para Carlos, entonces le daríamos la palabra para que usted nos cuente forma de familiarizarnos con el sistema de conteo, tal vez como lo dijo la vez pasada o como usted lo desee, de la mejor forma que usted crea. But we would ask if you can go just a little bit slower, because the last time to comprehend, we're really following, but we're far behind you. Y nada más si nos puede hablar como niños que nunca hemos tenido este tipo de clases, con mucha paciencia y con mucha calmita, porque la última vez a lo mejor decíamos que sí entendíamos, pero no entendíamos ni la mitad. Regresando a la parte numérica, la parte de las matemáticas, quiero mostrar, híjole, pero no se ve. ¿Sí lo ven, Edith? Es que esa cámara se vuelve loca y de repente sale una cosa ahí y ya se ven movidos. A ver, déjame cerrarla y volverla. A ver. So of course they want to show us the mathematical way of the counting, but the camera is having a hard time. So, okay, eso sí lo vemos. Este instrumento, así como lo ven, se utilizaba aquí en la muñeca. Sí, nada más que otra vez la cámara. Pero al menos ya nos lo dejó ahí para que lo veamos. So this instrument was the one that was utilized, so we would wrap it around our wrist like this. Se utilizaba aquí en la muñeca y en la parte superior son 39 cuentas que tenemos aquí atrás representados con 39 maíces. Y en la parte superior tenemos 52 maíces. Quizá esos 52 maíces representen esos encuentros a los que se refiere Stuart, que cada 52 años había un encuentro entre las naciones de la Preamérica. So in the upper part, we have 39 beads that are exactly the same ones that are going to be in the Nepohualtzin that we have in the back. In the upper side, there's 39, and in the lower side, there's 52. So most likely these 52 are also related to what Stuart was telling us as to how we would meet every 52 years. And the top one is what? 39. 39. Is there any connection that you know of or can think of that the number 39 is connected to? ¿Y usted podría decir que se le ocurre alguna conexión del número 39 con qué se podría relacionar? Por ejemplo, con las 39 semanas de gestación del ser humano. For example, with the 39 weeks of gestation of the human being. And also, plus it's 3/13s, when we know that the Earth is divided between the southern hemisphere, the northern hemisphere, and then the middle. That's the 3/13s, the three moon cycles. Y al mismo tiempo estamos hablando de 3 trecenas, entonces si hablamos de los ciclos lunares, podríamos considerar una trecena en el sur, una trecena en el centro y una trecena en el norte, que da el ciclo completo de 39. Sí, también. Yeah, that's all right. Yeah. También podemos relacionar al número 39 con la órbita del planeta Marte. La suma sucesiva del 1 a 39 es igual a 780, que son los 780 días que dura Marte en su ciclo sinódico. And we can also consider that 39 associated to the rotation of Mars, because if we add the days from 1 to 39, we're going to obtain 780 days. That is exactly the time that Mars rotates. It's one rotation.
Entonces, estas tres trecenas las asociamos biológicamente al ser humano, pero también astronómicamente con el movimiento de los planetas. So those 313s, we associate them to the human gestation of the human being, but also with the astrological rotation of what is outside of us. So it's almost like these old encyclopedias where, let's say, like if it was the human anatomy, you flip one page and there first you see the full body, flip the next, and then you see muscles, the next one, then you see bones, internal organs. Entonces sería un poco como cuando nos dan estas enciclopedias de anatomía, que en una página vemos los huesos y en la siguiente vemos la piel y en la siguiente vemos otro elemento. I'm seeing a more, of course, we believe the same thing, but I'm seeing more of the mechanics of what's here on Earth connected to what's out there and how it is fabricating the things here on Earth. Entonces podemos creer lo mismo, pero cuando lo vemos justamente de forma matemática en conteo, asociar las tres trecenas a algo que ocurre aquí a la base para que podamos existir como humanos y que al mismo tiempo se reproduce en lo más amplio fuera de nosotros, bueno, esa correlación es muy importante. Mm. Sí, por eso los abuelos tenían una observación razonada de lo que sucedía en la jícara celeste, en el cielo, y lo asociaban con lo que sucedía aquí en la naturaleza. Por eso nos parece así como algo de magia, que no es magia, es simplemente una asociación de fenómenos astronómicos con fenómenos sociales, económicos, que suceden aquí en nuestra sociedad. And our elders, our grandparents knew absolutely how to look at what we call like the inner ball, you know, so it's like all of these celestial beings that are there that will let us know what is happening out there, that will have at the same time the repercussions on us. So it is, you know, not something like we could consider magic. No, it's really just calculations, basic observations, and therefore translations into what happens in the littlest part. That's how we see what you just identified of that inner ball. Es justo así como nosotros vemos eso que usted acaba de mencionar como la jícara celeste. And so, of course, then it gives us a perception of the inner world and then the outer world that grew from it. Lo que nos da, por supuesto, una percepción del mundo interno y del mundo externo del cual crecimos. Así es. Y nosotros vemos en el caparazón de la tortuga 13 figuras geométricas, ¿sí? Nuevamente es el 13. El 13 se repite de forma armónica en todos los ciclos, ya sean sociales, agrícolas, astronómicos. Siempre tenemos al 13 presente. And when we see the back of the turtle, we can also tell the 13. And for us, the 13 is the basics. That is the basics of the counting. Every ceremonial cycle, every agricultural cycle, everything will be related to that 13 on the turtle's back. Mm. Just to point out how all the people here throughout the hemisphere all lived in peace, all lived the same way, no war, no violence, just all living in balance with creation, knowing that we all have this foundational knowledge of 13. Now, when you consider the non-native people, they've got some crazy concoction of 12, you know, something that is not natural. And then you see how they turn out, that they are constantly warring, and instead of giving to creation, all they do is take. So we can see that when a person's mind is taking out of the natural rhythms of creation, that it actually, it turns them against creation.
Y también, bueno, cuando vemos esta constante de los 13, que es algo que existe aquí también, que existía en todos los pueblos originarios justamente antes de la llegada del europeo, podemos ver que esa era la base del conocimiento, de la comprensión que nos permitía vivir en paz, que nos permitía vivir en armonía con aquello que observábamos porque lo entendíamos. Y cuando llega el europeo y viene a imponer su 12, porque esos son los 12 meses del calendario, y que viene inclusive a imponer una especie de superstición del 13, que es de mala suerte o cosas así, vemos cómo nos van a desarraigar de este conocimiento poquito a poquito, que es lo que nos permite llegar a la paz también. What I'm just thinking is that we know that the non-native, the white European, they didn't have the concept of zero. Y lo que podemos deducir es que el europeo no tenía el concepto de cero tampoco. So when they identify 12, they actually have less than 12. They only have 11. Y entonces cuando identifican 12, pues de hecho tienen menos, tienen 11. Because you have to have that zero starting point. Porque se necesita tener el cero como punto de partida. So what I just thinking of here, it's just something to think of, is that for here, everybody has the complete knowledge because we have 13. They don't have a complete knowledge. They only have 12. So there's something missing. This is where I propose that within them, where they come up with the God concept, where because there's something missing within them, that they can fill that space with the illusion of God. Entonces, si sabemos que gracias al 13 pudimos establecer la paz porque comprendíamos los movimientos celestes, cuando el europeo llega y impone el 12, pues podemos verlo más bien como que algo le falta. Es decir, como algo le falta, tiene que llenar ese espacio vacío con el concepto de Dios para completamente después distorsionar la realidad de la vida. Now here it's important to know that I'm not talking about spirituality and the fact that there is a creatress. I'm talking about a false, male-dominant, man-made God concept. Y no estoy hablando del hecho de que sabemos que en la creación como base es femenina, sino estoy hablando de la corrupción que cree, que es la denominación masculina, que el proceso de creación va a ser masculino. I'll say they have this corruption because they don't have the complete knowledge of 13. Y yo diría que tienen esa corrupción porque no tienen el conocimiento completo del 13. So like that's the place, like in our higher level of thought, if we know there's we got these levels of thinking, but then there's one level that's missing. We know something is there, but because there's only 12, 13 is not there, and the zero can't even be comprehended. I say this is where they've got lost, where they have created their God concept. Entonces, si a la base para que nuestro cerebro pueda funcionar necesita estar con 13, que le funcione todo eso, si de repente nada más hay 12, pues ni siquiera saben en dónde está el 0, y luego saben que eso no está bien, que hay algo que le falta, que se necesita complementar, pero no saben qué. Entonces ahí entra el concepto de Dios, de dominación masculina. Entonces es ahí en donde empieza la corrupción. El 13 es el número de creación, asociación y expansión del universo, según Portilla, en su libro de filosofía náhuatl. Por otra parte, lo que menciona Stuart, de que cuando llegan los europeos a América, pues nos traen al 12, y que desconocían al 0, pues es que, Stuart, en Europa no se creó ningún sistema numérico. El sistema numérico que hoy se usa en Europa, ¿sí?, lo llevó en el año de 1201, 1202, Fibonacci, Leonardo de Pisa. Los europeos, el único sistema que crearon fueron los romanos, ese sistema numérico. De ahí en fuera no hay evidencia, no hay historia de matemáticas en Europa, ¿sí?
And so when we understand that for our grandparents, the 13 is the concept of the expansion of the universe, is the way in which the beginning and the end will always continue expanding. But if we consider in Europe, Stuart, well, you know, there is no counting system that was developed down there, really. It was only in the year of 1200 or 1201 that it was through the Italians, well, the Romans at the time, that they brought their counting system, because really the only ones that developed a counting system down there was the Romans. So in Europe, there is no counting, no development on counting at all. So what you say about the 12 and all of that, well, is because they didn't have a system of counting. Yeah. The Europeans actually stole the concept of zero from the Persians. Y de hecho los europeos robaron el concepto del cero de los persas. It's like the way everything else that the Europeans took from knowledge from everybody else. They stole actual physical things and brought it back to their place in Europe. Así como regresaron, así como robaron todo lo que fueron a robar a todas las diferentes culturas para traerlas de vuelta a Europa. We have said that what we need to do is conduct a study, not an experiment, a study of the non-native, of the European. Ya hemos dicho que sería importante hacer un estudio acerca del europeo. Because, as you know, like in the last 500 years, if you can keep doing wrong, destroying things, that means that there is no process of correction, no process of assessment. Porque si se puede hacer algo erróneo, pero se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, bueno, significa que no hay un análisis correcto primero para darse cuenta que algo está mal y luego para corregirlo. So the Europeans have just been going through this world, wrecking everything, never having an assessment, and therefore not able to come up with a solution of how to fix the things they've broken. Entonces los europeos han ido por todos lados, nada más destruyendo, y nunca se han detenido para hacer un autoanálisis de por qué nada más destruyen. Entonces, si no se dan cuenta de eso, ¿cómo pueden llegar con alguna solución? So the responsibility falls upon us to study this person. We must study this being, this European, because everything about them doesn't seem to be of this earth. You know, they look like us, they kind of act like us, but they don't seem to be of this earth, because if they were, they wouldn't be destroying it the way that they are. Entonces nos correspondería a nosotros hacer el estudio de ellos, porque si se están comportando de una forma en que pareciera que ni siquiera vienen de esta tierra, pues ¿qué es lo que les hace actuar así? Entonces nos correspondía estudiarlo. Anyways, that's just to say that we humans cannot allow a specific race of humans or certain people to go through this world for hundreds of years, even thousands of years of just wrecking things and without any kind of correction. It's the responsibility of us to study this, to assess it, to come to conclusion on this being. We must have a conclusion on the European. We must decide what they are. Entonces nosotros somos los que tendríamos que hacer este estudio y esta conclusión de decidir qué es lo que ese comportamiento o que ellos son. Anyways, yeah. Y también ya vimos, no sé si vieron, Sara y Carlos, que regresó a Yolotecuhtli también, entonces ahí está. Sí, ya, sí, gracias. Gracias. So Yolotecuhtli is back as well. Sí, ya regresé. Disculpen la interrupción, estaba conduciendo y se bloqueó la señal. Es muy importante lo que dice Stuart, el conducir un estudio acerca del europeo. Yo por mi parte de mi responsabilidad ha sido estudiar el fenómeno europeo desde la Grecia antigua y detectar por qué ellos no evolucionaron de la misma manera. Y de lo que pude darme cuenta es que desde hace más de 2000 años, 1700 para ser exactos, 1700 a 2000 años, hubo un continuo trabajo de
ciertos grupos interesados en que no se desarrollara el pensamiento científico. Se instituyeron como la Iglesia Apostólica Romana y Católica, y fue una persecución de la inteligencia bárbara, criminal. Hay 12 volúmenes por lo menos escritos por un autor que se llama Karl-Heinz Deutschner, documentando la barbarie con la que procedieron los paleocristianos, los primeros cristianos, y castigando a la inteligencia. Toda vez que era detectado un matemático o una matemática, estas personas no solo eran segregadas, eran señaladas, perseguidas. Entonces fue durante más de 1700 años perseguida la inteligencia y por eso no se desarrolló. Y cuando la burguesía llegó a tener un conflicto tan fuerte con estas instituciones feudales, entonces se encuentran a nuestro continente y empieza el saqueo de conocimiento, no solo de nuestro continente, sino también de Arabia, también de Asia, de China, de África. Y entonces se apropian de todo esto y crean una inteligencia que se llamó ilustración. Pero después, al igual que una estrella, sabiendo que podía brillar la comunidad europea por su inteligencia, tuvieron que controlarla nuevamente con nuevas ideologías. Entonces, si revisamos cuál es la historia de todas estas sociedades eclesiásticas, se han dedicado a violentar las sociedades enteras, a abusar sexualmente, a controlar el pensamiento, y por eso es que no se desarrolló en Europa la inteligencia, y la poquita que se desarrolló, pues tuvo que emigrar a estos territorios donde pudo encontrar una atmósfera propicia para que se desarrollara. Todos los inventos que fueron patentados por Estados Unidos fueron hechos por personas que emigraron de Europa porque allá no podían. Entonces, sí lo he estudiado porque creo que es una responsabilidad, como dices tú. Mm-hmm. So regarding what Stuart was saying, that we should actually study the European, I can tell you that I actually took that upon myself for a long time now. So because I had the same question basically. So I went and read and studied absolutely everything from Europe, since the ancient Greeks and everything that constituted them. So we can really say that down there, they have been under a terrorist oppression for at least 1700 years. And how was that created? Was through the Catholic religion. It is there's actually an author whose name is Karl-Heinz Deutschner, and he studies very well how what he calls the Paleo-Christians, meaning the ones before the Christian way that we know today. They went around absolutely terrorizing everybody, and they were like neglecting the knowledges of the people and installing the knowledge of what they wanted to be the Christianity. So when we are coming to the Middle Age and we are knowing that there's the bourgeoisie that is wanting to have more power, so they rebel against the feudal institutions, and that is the period of time that we can consider as being the Illustration. But then they realize that, all of a sudden the people are going to have more intuition, more intelligence. So they created new tools to continue stifling the growth of the people in their knowledge. So what the Catholic Church has always been, it is really control. It is sexual abuse. It is violence. So that's what went around the whole world, reproducing the same thing, because it was not only here. When they were going to that, wanting to get more knowledge, they discovered this continent and they came to steal everything. But it was not only here; it was also in Arabia. It was also in Asia. So they did that to other peoples all over the world. So, for example, the people that could find a little bit of freedom from there is the people that migrated to this continent. For example, the United States has a lot of copyrights or patents of discoveries and
new initiatives in technology or in science, and it is from migrants from Europe that could only have the freedom and the possibility to develop their intelligence when they travel here. We did the same thing here. We took it upon ourselves to do the same thing that you identified, to study them. We looked in as many areas as we could also, come to the same conclusions, but there is something missing. We have come to the same conclusions. We have not done anything about it. Y hicimos aquí exactamente lo mismo que usted hizo y llegamos a la misma conclusión. La única cosa que nos falta es qué hemos hecho al respecto. And I'll say this is what this process is for. Y yo diría que este proceso es para esa parte. To bring us one step closer to bringing our minds together, our collective thoughts, where we have collective consciousness. It's affirmed in our minds. We know this is the fact. Hacer que tengamos un proceso de afirmación de nuestras conclusiones y que establezcamos eso como un hecho. The world is just waiting for us to come together, bring our voices together, to give our prognosis and our diagnosis. El mundo nada más está esperando a eso, a que juntemos nuestras voces para dar nuestro diagnóstico y nuestro pronóstico. So we'll take a little detour for a second, and we'll take the liberty to inform you of something that we're working on that's going to come up in a moon and a half. Entonces vamos a hacer una especie de desvío en este momento para tomar la oportunidad de informarles un proceso que estamos iniciando y que va a llegar a la luz en una luna y media, más o menos. We're arranging scientific dialogue where right now we have a astrophysicist, a life giver from within the Innu Nation. Estamos arreglando justamente un diálogo científico con una dadora de vida astrofísica que es de la nación Innu. Other people in the field of science that were starting a dialogue to address things. Y otras personas en el ámbito de la ciencia que están iniciando un diálogo para hablar de cosas. And it's through addressing the science of them where we can address their problem. Y es hablando de su ciencia que podemos hablar de su problema. Because their problem is our problem. Porque su problema es el nuestro también. And so they have showed us that they are not going to fix their problem. So it's left to us to fix their problem for them. Y ellos ya nos han demostrado que no son ellos quienes van a arreglar su problema, entonces nos corresponde a nosotros el hacerlo. Which means we cannot wait for them to come to their senses on their own and to say, oh, we're going to fix this problem. No, we have to be proactive to fix it, meaning it's going to be against their will. Lo que significa que no podemos así como que quedarnos a esperar a que digan, ay, sí, vamos a hacer algo. No, tenemos que ser proactivos, lo que significa que va a parecer que es percibido como que es en contra de su voluntad. So this is a dialogue that's going to depend on having as much knowledge and information as we can to assess any one given set of knowledges. Entonces, con este proceso compartimos la información que podamos para que nuestro conocimiento conjunto sea más amplio. We're going to send you the invitation to it, the information about it. Y les vamos a enviar entonces la invitación a este proceso del que hablamos. The first meeting is going to be taking place here in the city of Laval. It's just it's the second largest city in Quebec. Within one of their museums that's called the Cosmodome. Y el primer encuentro debería de ocurrir en la ciudad de Laval, que es una de las ciudades más grandes de esta área, en el museo que le llaman el Cosmodome. This museum is dedicated to space, all that kind of stuff. Que está dedicado al espacio. So very fitting to have this first meeting take place there and to have each of you involved, because the knowledge of what we carry is far beyond what scientists could ever even grasp.
Y entonces es muy importante que tengamos este diálogo con ustedes, que participen, porque el conocimiento que se tiene juntos es mucho más amplio que lo que un científico podría imaginarse. Okay, just as a little side note on that. Y bueno, esa era como la nota al lado de esto. Okay, just to ask one thing here. What time is it now? Y ahorita son las 10:39 aquí, son las 9:40 allá para ustedes. What time is it? It is 10:40. 10:40. Okay, we were only looking at going for 2 hours. So we're getting close. We're 20 minutes away. I know we didn't get into any counting or anything like that right now. And for myself, I won't say that it's necessary tonight. This is the groundbreaking work that we need to do. But so you know, Sara has something to say. Yeah. Entonces, bueno, no queríamos también quitarles mucho el tiempo el día de hoy porque sabemos que ya va a ser tarde, que la gente tiene actividades mañana. Entonces, a pesar de que no hemos llegado al sistema de conteo como tal, bueno, al menos tal vez es como el punto de romper el hielo y ver cómo hacemos para juntar más nuestros conocimientos. So we'll leave you the next 20 minutes for whatever. Entonces, Sara, Carlos, sabemos que siguen, tienen todavía cosas que compartir, entonces les dejamos el tiempo que queda. Yeah. Gracias, Edith. Pues sí, me gustaría tomar la palabra porque nuestro compañero Cuautlet pues hizo lo posible por estar con nosotros, pero no se pudo. Por alguna razón, las fallas técnicas no lo permitieron, pero pues tomo un poquito la palabra en este aspecto porque quisiera comentar algo acerca de él, ¿sí? Cuautle Yolotecuhtli es el nombre que él tiene, el nombre calendárico. Y Cuautlet, pues quiere decir águila, bueno, se traduce como águila. Y Yolotecuhtli, él lo dice como la energía del corazón de la comunidad en un esfuerzo continuo porque ese es su cargo. Ok, sí, tal vez le voy a tener que pedir más referencias para traducir. So she just wanted to say that they invited somebody else and unfortunately because of technical difficulties, issues, whatever, he couldn't connect, but he was on the phone with them earlier and they wanted really to introduce him. His name in Nahua is Cuate Yao Yolo. ¿Qué más? Teocintli. And so his name is, when we carry Nahua name, is a real depth meaning. So Cuautli is really eagle. Yao is like the voice, and Yolotecuhtli is the movement of the heart and the community. So that is really his function as to what he's gonna do as a work here. That's why it was important to connect him with you. Is that his whole name or is that his name and like his title? Estuvo la pregunta si es su nombre nada más o si es su nombre como aunado a un título. Sí, es su nombre calendárico, el nombre que tiene en lengua náhuatl, porque él tiene su nombre en castellano que es Silverio. ¿Sí? His name in the calendaric way that is in Nahuatl, because he's got his name in Spanish, his name is Silverio, but this is really his name in the calendaric Nahuatl name. Okay. Y bueno, él nos hace referencia a que su nombre surge del fuego, del corazón materno, del tecuitl de su abuela. Tecuitl es el fogón que tienen en el hogar, ¿sí? Y brota una brasa y la abuelita materna la deposita en alguno de sus nietos y él es el que recibe ese nombre de esa manera, ¿sí? And how this name was bestowed upon him, it actually comes from his maternal grandmother, and the way they do is that it will be born in the tecuitl.
That means in the little fire that the life givers will have in their kitchen where they cook, you know, it's what in Spanish is called el fogón. So it's like a little stove, but it's like a fire with wood stove. So they will like light it up, they will cook there. And when there's a little, whatchamacallit, piece of like wood that is gonna spark and fall and fly, the grandmother then is gonna take that one and is gonna put it on the grandchild that she deems that is addressed to. So she's gonna do that, give that little piece of burnt wood to the grandchild, and then she's gonna bestow the name on that person. Bueno, y él nos hace una narración. Él es un painal, él anda recorriendo varios pueblos, varios lugares en busca de los caminantes de la luz. Y nos deja, bueno, si quieres narrar esto. So he's a painal, that is actually a walker, a traveler, and he's in a path to always find the beings of light. Y bueno, él narra lo siguiente. En esta, nuestra 10ª generación en curso, regresan los guerreros y guerreras de aquellos tiempos que vieron interrupto su proceso de evolución. And what he tells us is that right now in the 10th generation, we can tell that the warrioresses or warriors, the ones that couldn't have their evolution continued as it should have been because it got stumped, now they are coming back. En Atlixco, él es de Atlixco, Puebla, y dice, aquí en Atlixco, así como en muchos otros lugares, a todo lo largo y a todo lo ancho de nuestra muy querida y bien amada Sem Anáhuac, en su retorno manifiestan sus recuerdos y retoman sus muy dignas labores. And he lives in Atlixco, that is a place in a province today so-called Puebla. And he says here, there's people that slowly but surely are discovering it's not necessarily the always, but are discovering the ways of doing their tasks to be able to be fulfilling themselves in the way they are supposed to. En tales faenas, realizando nuevamente las grandes ofrendas de canto y de flor, uniendo nuevas redes mostradas por los altares, corazones de montaña aún vivas. And they are sharing what is the best way as how we are supposed to be, that is doing ceremonies. So they are offering singing, they are offering dances, they are offering altars, and in the interconnectivity of all of those songs, dances, and altars, there's something new that is being born. Ahora, en una visita que hicieron, una palabra, la palabra es el que lo dice, así como yo ahorita estoy tomando la palabra de él, señalan y culminan en una ceremonia donde hay un vuelo de 13 águilas doradas en el lugar donde están. Entonces volvemos aquí a tener el número 13, pero ellos lo vieron, contaron las águilas que estaban ahí en su vuelo acompañándolos. Y ellos lo toman como señalando el rumbo a la nueva estirpe que renace para completar lo faltante. So in one of those ceremonies, again, of renewal, if we want to say, they were sharing the word, as I am doing right now. I'm sharing my word. So somebody was talking, and all of a sudden they turned up to the sky and they saw 13 eagles, because they actually had to stop and count. And there were exactly 13 eagles. So that was a proof for them that this is the real river, that this is happening right now. Entonces, bueno, yo quería decirles esto porque
Él tiene una misión importante y por eso queríamos que lo conocieran, porque está buscando a esos caminantes de la luz en cada lugar, hace ceremonias y bueno, pues también está tratando de tejer esa red de conocimientos para pues salvaguardar nuestro planeta. And Y a nosotros mismos. that is why it was important for me to introduce him to you, because he's on this path of trying to find the beings that would be helping to bring this light into the world. So he's creating this network as well. So he's doing basically the same thing that you are doing. So that's why I thought the connection was very necessary. Y bueno, pues con esto termino mi participación. Espero que tengamos alguna ocasión la presencia ya de nuestro compañero Cuautle, que le manda saludos a todos los presentes. Y Yolotecuhtli también, bueno, pues ya estuvimos con él y Cuautle. Entonces, pues son nuestros queridos amigos. Gracias. So that's all what I wanted to say regarding Cuautli. So he was not able to join us, but he is saying a big hi to everybody and looking forward for another opportunity to be able to exchange. And also, well, you already had the opportunity to chat a little bit with Yolotecuhtli, that at least he could be here, and then now you already touch base, you already know each other. So this is just a first opening ground for other possibilities of exchanging and continue working and going on. Yeah. From what you say, it's the same work that all of us are doing. De lo que ustedes nos han dicho, pues es exactamente el mismo trabajo que estamos haciendo. We wouldn't be sitting talking together unless we were within the same orbit. Y no estaríamos aquí sentados hablando juntos a menos de que estuviésemos en esta misma órbita, por decirlo así. I know for myself, this is what we do all the time, 24 hours a day, every 28 days a month. Y yo sé que esto es lo que hacemos todo el tiempo, 24 horas al día y cada luna. So we don't talk to people about movies or basketball games. Entonces no le vamos a hablar a la gente acerca de películas o de partidos de básquetbol, por ejemplo. So the fact that we are all together talking on the levels that we are, it's because we're all in the same vein. Y el hecho de que estemos aquí hablando de esto, pues es que estamos en la misma vena. And this takes it to the true science as to what you said about how he got his name, what his name means, the songs, the spiritual stuff. This is the true science. Y en todo lo que usted compartió, Sara, con respecto a Cuautli, pues es exactamente esa la ciencia de cómo él obtuvo su nombre, de qué significa su nombre. Esa es la verdadera ciencia. So perhaps what we need to do is look at each other. Entonces, tal vez lo que tendríamos que hacer es vernos los unos a los otros. Maybe what we're doing is we're bringing the information that we all know, that each of us know. Porque tal vez traemos la información que cada quien sabe. Maybe what's missing here is the information of each of us. Pero lo que falta es la información de cada uno de nosotros. So we would need to hear brief backgrounds, you know, the brief story. Entonces, tal vez tendríamos que juntarnos para decir una breve historia de quiénes somos. Because when you said what his name is, and I think of my name, I see parallels. Porque cuando usted dijo su nombre y qué es lo que significaba, pues pensé en el mío y vi paralelos. My name within the longhouse is Gazit Danzarillo. Mi nombre dentro de la Casa Larga es Gazit Danzarillo. And of course, the way that I got this name is my mother gave it to me in the ceremonial way. Y por supuesto, la forma en que obtuve ese nombre fue mi mamá quien me lo dio de forma ceremonial. And for us, the uncle, which means the chief in that clan, which means the Wolf Clan chief, my chief, honored at Goa, held me in his hands when I was a baby, walked me up and down the longhouse, shouting my name to creation. Y para nosotros, cómo funcionan estas ceremonias, que tiene que ser un tío del clan. Entonces, yo soy del clan del lobo porque mi mamá era del clan del lobo, entonces tenía que ser alguien del clan del lobo que me cargara en sus brazos, y en ese momento fue el jefe
del clan del lobo que me portó en sus brazos y me paseó de abajo hacia arriba en la casa larga gritando mi nombre hacia la creación. And this is how here within the Northern Hemisphere that everybody who is old enough to be from the one longhouse before there was division, this is how all of them all know who I am. Y es así como aquí en el norte, en la Confederación de las 5 Naciones y en nuestras relaciones con otras naciones, todo mundo sabe que en la casa larga unificada, antes de que hubiera todas las divisiones, pues esas personas saben quién soy. So my name is Gazit Donzarillo, and what it translates into is it means pretty bird. Entonces mi nombre, Gatsidan Sarillo, en la lengua se traduce como pájaro bonito. I am of the Wolf Clan under the title, the ancient peace chief title of Honored Goa. Y estoy bajo el clan del lobo, bajo el antiguo título de paz de Onaregoa, Meaning the tree with the furthest reaching branches, the tree that gives the most shelter. que significa que es el árbol que tiene las ramas más extendidas, lo que significa que es el árbol que va a dar más refugio. I was born and raised in a longhouse, and my mother trained me, taught me within the 13 moon cyclical ceremonial cycles, raised me and taught me within the great law of peace. Y nací y crecí dentro de la casa larga, entonces mi mamá y todas las madres me criaron en el ciclo del movimiento natural de nuestra madre tierra de las 13 lunas. Which is the reason for the drive from the longhouse here, because this is what my mother told me to do, is to rid this world of male dominance. Y de ahí el motor y el ímpetu detrás de todo lo que hace la casa larga, porque mi mamá me educó y me enseñó a saber que tenemos que deshacernos de toda la dominación masculina. And so this is the pathway to how we all come together. Y es así como todos nos juntamos eventualmente. Now, of course, your pathways are crucial for us also to hear, to be able to draw the parallels and to see the parallels. Y por supuesto que sus caminos de vida pues también son cruciales y tendríamos que escucharles justamente para ver los paralelos. So in a nutshell, that's who I am. There's more to it, but that's the core. Y bueno, en resumen, ese es quien soy. Por supuesto, la historia podría ser más larga, pero eso es en breve. Yeah. Sí, acá también se hacen ceremonias de siembra de nombre, así se llama. Puede ser desde recién nacidos o pueden ser más grandes si lo desean. Y también se dice a los 4 rumbos, el nombre de la persona. Y se entierra el ombligo. Y el ombligo se entierra, pues como un símbolo. Y de esa manera, pues también se da a conocer a este nuevo ser que puede ser desde bebé o un nuevo ser ya más grande, pero ya con otra idea, pues, de lo que es nuestra cultura. Y también la idea de uno mismo. And here too, we have ceremonies that we call of planting a name. And it can be of when there's a newborn baby, and that is the ceremony that is done, but it can also be later on in life when the person realizes that that is the path that they want to actually follow. And when the name is bestowed, the name is going to be also yelled at the 4 directions. And there's also the planting of the umbilical cord. If it is the case of a newborn baby, you know, the umbilical cord is going to be buried. And if it can be done later on, in the case that it was kept or something like that for somebody older, it can also be done. But it is to say that it implies there's this new identity, and it's for the person herself. Everything is exactly the same for us. Pues es lo mismito aquí también. Sí, es lo mismo. Pero es interesante conocer las formas que se hace cada lugar. Porque acá también pues, se hace una danza. And it is, even though it is the same, it is so important to know the different ways that are done in the different places. For example, here it can be also done with a dance. Okay, this was
something that we've been working on for the whole design of the reconstitution of the eagle and the condor was to bring our people back together in ceremony. Y bueno, ese ha sido el objetivo principal desde el inicio de este encuentro del águila y del cóndor, de hacer que nuestra gente vuelva a juntarse para presentar sus cantos, sus danzas, hacer ceremonia juntos. To prepare our minds for our return to Grand Council. Y así preparar nuestras mentes para poder volver a llegar al Gran Consejo. Because this is the only place on earth where the people held Grand Council. Porque este es el único lugar en la tierra en que la gente solía encontrarse en Gran Consejo. Every person on the earth was represented in those grand councils. Y cada persona en la tierra estaba representada en esos consejos. And again, they were held within Mayan territory. Y de nuevo se hacían en el territorio maya. And so it was a common practice for it to do exactly like what you said, for people to hold their umbilical cords. And some people might hold it for 50 years until they get back to that Grand Council in Mayan territory, and they might bury their umbilical cord there in Mayan territory, or they might ask somebody from the south to take their umbilical cord as far south as they can. Entonces era una práctica común el que la gente pudiese guardarse los cordones umbilicales, digamos, si no lo enterraban en el nacimiento, lo guardarían para que después que fueran 52 años más tarde a juntarse con todas las naciones, pues ahí se pudiese hacer una ceremonia de enterramiento de cordón, o si no fuese ahí, que se lo diesen a alguien de una nación del sur para que esa persona la llevara a lo más del sur posible para enterrar su cordón umbilical. We have an umbilical cord here on Longhouse grounds that was planted about 20 years ago. That comes from people from Mexico City. Y de hecho aquí en el terreno de la Casa Larga tenemos un cordón umbilical que fue plantado tal vez unos 15, 20 años y es de una mamá que su hija había nacido en la Ciudad de México. It was actually people who were returning to moon dances. Y de hecho era gente que estaba en los calpullis, que estaba volviendo a hacer sus danzas, las danzas de la luna. They traveled here to the north to Ganyangahaga territory specifically to bury their daughter's umbilical cord. And it was buried here in the Longhouse grounds. Y de hecho viajaron específicamente para traer ese cordón umbilical aquí, a enterrarlo en el terreno aquí de la Casa Larga. We also have that ceremony too about the naming that, yeah, of course, you're given a name when you're a baby. Of course, our mothers name us. Y también tenemos esa ceremonia de que obviamente se te da un nombre cuando eres bebé. Obviamente nuestras madres nos van a dar ese nombre. But it is everybody's right, once they come of their own mind, of age, that they can select their own name. Pero también es el derecho de cada persona que cuando llegan a una edad, si desean seleccionar otro nombre, lo pueden hacer también. For instance, somebody who, let's say, lived to be 30 years old, and their passion was to protect the river. And all of a sudden, at 30 years old, they felt compelled that they want to be known as protector of the river. Por ejemplo, alguien que vivió 30 años y que se descubrió que su pasión ha sido siempre defender los ríos, entonces quiere que se le reconozca como protector de los ríos. Then that is their right within law to be named publicly in front of everybody, where everyone would now know them as that. But of course, you would still say, hey, this is the protector of the river, son of or daughter of this person, previously known as John. Entonces, pues se le daría el nombre de protector de ríos, pero no sería nada más ese y ya, sino que se tendría que dar todo el historial diciendo es el hijo de esta persona, dando el nombre de su madre, quien era conocido antes bajo el nombre de Juan. So the last thing I'll say on this is that, again, the importance here of what we shared, the people that you brought, these are elements. The people are elements within creation. Entonces, lo último que me gustaría decir en todo esto es que queríamos hablar de contar, pero más bien lo que cuenta aquí es la gente, es decir, los elementos que ustedes trajeron como personas son las claves. La gente es la clave de la creación. And so that counting device that you showed us at the beginning that goes on the person's wrist.
Y este mini nepo que nos enseñaron hace rato, que va en la muñeca de la gente, that of course this would be the heads that would be wearing these things, that would be holding them. esas serían las cabezas quienes estarían utilizándoles. And so the heads are constantly keeping track of their people. Let's say they're out working on building an extension to the longhouse. Entonces las cabezas siempre tendrían que estar guardando el registro constante de las cosas. Por ejemplo, digamos, si la gente está construyendo una parte de la casa larga. That head will use that not to count numbers, to count elements, to keep track of the people. La cabeza lo utilizaría no para contar por contar números, sino contar elementos, contar gente que está trabajando. So overall, what people have to understand tonight, if there is anyone else observing this at any time, Entonces, lo que es importante resaltar de hoy, si hay alguien que lo está viendo ahorita o después, that here within Turtle Island, North and South, so-called South America, North America, es que aquí en la isla de la Tortuga, que hoy se conoce, o le dijeron América del Sur y del Norte, that we had a mindset of how to live in peace. tenemos un pensamiento que nos dice cómo vivir en paz. And within there, of course, is language, it's knowledge, there's science, there's ceremonial, everything is all encapsulated in that. Y obviamente ahí se encuentra la lengua, la ceremonia, la ciencia, todo hace parte de. And so how we lived in peace here was through managing all of the elements. And who would manage the elements was the mothers. Y cómo vivíamos en paz aquí era mediante el manejo adecuado de los elementos. ¿Y quiénes eran las que manejaban estos elementos? Las madres. The mothers in each clan would appoint from their sons within that clan, the head of that clan, the chieftainship title. Las madres, las dadoras de vida dentro de un clan, designarían qué hombre sería el que les representaría y de tal forma lo nombrarían el jefe del clan. And the mothers would only choose from who was the most qualified and eligible. Y obviamente las madres seleccionarían a su hijo que llenaría ese papel de los más calificados, de los que son elegibles. And it was those people within each of our nations connected through a complex runner system, connecting our confederacies together, connecting the grand councils of the north to the grand councils of the south in our grand council in Mayan territory every 52 years. Y eran esas cabezas, esos representantes de los clanes, de las naciones que se encontrarían cada 52 años de norte a sur en cada una de las confederaciones de las naciones y que dentro de esos tiempos en que no había el gran consejo, habría este gran sistema complejo de corredores y mensajeros que permitiría que las naciones y las confederaciones estuvieran en constante comunicación todo el tiempo. So our collective actions clearly identify that we are returning home. Entonces nuestras acciones colectivas claramente identifican que sí, vamos a volver a casa, lo estamos haciendo ya. The European came into our house illegally. Y el europeo llegó a nuestra casa de una forma ilegal. They threw a stun bomb right in the middle of all our children, and our children scattered, not knowing where everybody is. Y nos aventaron una bomba en medio de la casa y todos los niños se fueron sin saber de dónde iban ni para dónde jalar. Many of our children got hurt in the initial contact. Y muchos fueron heridos en ese contacto inicial. Many more of our children got lost because of that stun bomb, disconnecting them from their mothers. Y muchos fueron perdidos porque en esa bomba los niños fueron desconectados de sus madres. We are making it known that we are fixing this back the way it's supposed to be. Pero nosotros estamos con la intención de corregirlo de la forma en la que era. It may take lifetimes or it may take an instance, Y puede que nos toque muchas vidas, pero puede que nos toque en un instante. but it will never get done until the people come back to the center and reinvigorate the original instruction that our mothers have given us. Pero no va a ocurrir hasta que podamos volvernos a encontrar y volvamos a darle vigor de nuevo a aquello que nuestras madres nos han dado. So it will be known to everyone that we are not doing separate individual things.
We are all of one mind, one collective consciousness, working on one thing. Y no vamos a ser individuos que cada quien está haciendo lo que quiere o lo que piensa, sino que vamos a ser una colectividad que es consciente de el por qué y para qué estamos haciendo las cosas. For tonight, just to identify, 9 o'clock, I gotta tell you, I was kind of tired. I was really drained. I didn't think I would even make it this long. Y bueno, nada más como último comentario, nada más decirles que 9 de la noche es como bastante tarde. Yo ni siquiera pensé que lo iba a lograr, que iba a poder estar aquí así con la energía. And then a little bit of technical problems. Y bueno, también están los problemitas técnicos y esas cosas que se juntan. But like you said, this is the first coming together. It's gonna be loose at first. Pero como dijimos, bueno, es la primera vez, entonces por supuesto va a haber como más desafíos siempre. But we are going to find our way. Pero vamos a encontrar la forma. This is our commitment to all of our people. Y esa es nuestra promesa o compromiso que le ofrecemos a toda nuestra gente. That we are engaged in the transition. Que estamos comprometidos en esta transición. And that we are engaged in it solely from position of law. Y este compromiso viene solamente a partir de la posición de la ley, de la gran ley de la paz. So this is what we have to offer our ancestry. All those that have come before us, all those that are here now within Turtle Island, trying to find their way back home. What we offer is knowledge of great law of peace. Y eso es básicamente lo que esta casa tiene que ofrecer a toda nuestra ancestralidad de sur a norte, a todas las personas que tuvieron que emigrar a la isla de la Tortuga para encontrar un lugar en donde poder existir, es el conocimiento de la gran ley de la paz. This is knowledge of matrilineal authority, where our mother's council fire is the original primary fire. Que es el conocimiento de la matrilinealidad, en donde en la estructura social y política el fuego del consejo de las madres, de las dadoras de vida, es la base estructural. And the male council fire must come into order with that reality. Y el consejo de hombres debe de estar de acuerdo dentro de esa realidad. So we are engaged. We are on our way together. Entonces estamos comprometidos y en nuestro camino juntos. Okay, so for tonight, yeah, we didn't go into any counting, but that's not important for tonight. Y bueno, a pesar de que no fuimos a contar nada hoy, bueno, creo que eso no es realmente lo importante por hoy. And anyways, you probably would have started counting and the camera would have went all screwy. Y si hubiesen empezado a contar, la cámara habría empezado a hacerle así. Because it seemed like just when you were getting to important stuff, that's when the camera started going screwy. Porque parecía que justo cuando iba a llegar al punto, ahí es donde la cámara se salía. Okay, so for tonight, any final statements, anything that you want to make, that you want to address? Entonces, por hoy, ¿hay algo como palabras finales o algo más que ustedes quisieran decir? Sí, yo sí. Una es que, pues, enterrar el ombligo, pues, simboliza no olvidar nuestras raíces. Y Sí. otra es que pogua, sí, la palabra nepogual sin lleva el pogua, que quiere decir contar, pero también quiere decir narrar. Entonces, estamos haciéndolo estuar, lo que dice el nepogual sin, estamos narrando. So just to say that the burial of the umbilical cord is just not to forget who we are, not to forget our roots. So that's a commonality in all of the practices. So good to know that that's what it is. But also when we talk about Nepohualtzintzin, there's the word powa that is there. So in Nahua, powa means to count, but it's a synonym also of to tell, like the tales, to tell, to relate, to count, like in the say, I'm gonna tell you a story, you know? So it's counting, but it's also telling. So that's exactly what we have been doing today. We have been not counting, but telling. So it is all together. So Perdón. humans are the accountants for creation. Entonces los humanos son los contadores de la creación. Sí, precisamente eso es lo que quería comentar.
That's exactly Nosotros- what I wanted to say. Nosotros los seres humanos somos una unidad en el universo, es decir, somos números, ¿sí? Y por lo tanto, contamos para modificar el universo positivamente o negativamente. Us human beings, that's what we are. We are counters. That's exactly our role. And depending on our knowledge and what we perceive of the universe, we're going to be counting either in a positive way or in a negative way. When we think of the way the world functions or dysfunctions today, you got a corporation and all the business of the corporation could go on, but the most important function is the accountant. Cuando pensamos en una corporación, digamos, toda la corporación puede funcionar, pero ¿cómo van a poder realmente funcionar? Es gracias al contador. If that accountant isn't keeping track of everything, isn't keeping the books properly, the whole corporation could fall to pieces. Si el contador no guarda los libros como se debe, la corporación puede desmoronarse. So I'll say now we'll go because just the little discussions that we're having, it's drawing up memories from things that I have rooted in ceremony. Entonces yo les quiero agradecer de esta iniciativa, de este encuentro, porque nada más con lo que estamos contando ahorita, ya tengo yo recuerdos de las cosas que viví cuando era niño en ceremonia. So I'll just say that again, as we are the accountants of creation, Entonces nada más repito, como somos los contadores de la creación, that our job is to inform and to say, hey, you're running out of this material or you've got a surplus in this. nuestro trabajo es el decir, oye, ya te falta este material, o oye, de este otro tienes un montón. And so again, the world is waiting for our assessment. We have been out of order, broken down for 500 years. Entonces el mundo está esperando nuestro análisis porque hemos estado separados, rotos por 500 años. We bring our voices back together. The world is waiting to hear our assessment of the world. Hey! La semilla, aquí está la semilla. Here's the seed. Oh my goodness. Él es We otro- heard it, baby. ¿Cómo se llama? Él es Yaor. Yao. Ay. Ajá. Guerrero. Salúdame, niño. Wow, beautiful. Hey, haha. Can you come here a minute? Come here a minute. Look, they're showing us their baby. Está moviendo su mano. Algo está diciendo. Nos está saludando. Look, I want to show you my baby. ¿Les quieren Ah. Ella es un árbol completo. Esta es una semillita, va creciendo. mi niño. The seed is growing. Ay. Okay, so one day we are going to together and we're going to share our names. You will name my children and we will name your children. Entonces un día vamos a encontrarnos para que ustedes le den un nombre a mi hijo y yo le dé un nombre al de ustedes. Sí, bien, sí, Bien, sí. bien. Okay, so for what time is it then? It is 11:18. Okay, we're 20 minutes beyond. 2 hours, I think, at 9 o'clock. I think 2 hours is even a little long. Sí, creo como 2 horas a las 9 de la noche, 8 para ustedes, creo que ya es tiempo. Okay, so we have this thing arranged. It's going to be happening on around the new moon. Entonces eso de lo que les comentábamos del diálogo científico va a pasar por ahí de la luna nueva. And like we said, there's different people in the field of science that are already committed to it. Y ya hay gente comprometida a participar. And of course, we need people of natural science, natural knowledge. Y obviamente gente de ciencia natural es lo que necesitamos. So we're going to send you all the details and see how we're going to make this work. Entonces les enviamos todos los detalles y vamos a ver cómo nos organizamos. Okay, so for tonight, if everything is good for everybody, then the only thing left is to do the closing. Entonces, si por hoy todo el mundo está bien con eso, nada más nos tocaría cerrar.
Sí, gracias. Gracias. Gracias, Stuart. Gracias. Gracias a ustedes, qué gusto con los chiquines también. Would one of you Exacto. feel comfortable with doing the closing? What's her name? Y Stuart pregunta, ya sea ustedes, Sara o Carlos o Yolo, y si alguien quisiera hacer el cierre. Yolotecuhtli, Le damos la palabra a Yolotecuhtli. para que cierren los rumbos. Para que cierren los rumbos. Para que cierre los rumbos. Muy bien. Pues, solo recordando que la última vez que estuve en abril en Canadá, yo traté de difundir las palabras que yo aprendí cuando era pequeño, y es que seguimos siendo solo uno, solo una familia, norte y sur. Somos de la misma herencia, somos un gran misterio, pero que poco a poco lo vamos resolviendo, y el trabajo ya lo hemos empezado a hacer. Por lo menos la tarea que todos aquí tenemos es reconectar el norte y el sur, y empezando por la mente y el corazón, pues ya están dando las primeras semillas, que es como ese pequeño, y que es como este gran foro que hoy tuvimos. Entonces, pues solamente agradecerle a los elementos, agradecerle a nuestros ancestros y agradecerles a cada uno de sus corazones por haber dispuesto de tiempo y energía para compartir la sabiduría desde donde están ustedes y desde donde estamos nosotros. Eso sería todo. Tlazocama Timiac. Muchísimas gracias. So Yolo says that when he traveled on April here to the lands of the north, he was exactly doing that, spreading the word from the south and saying that it is the time that we reconnect the knowledges of the south and the north. And so that is what we are here all engaged and doing, that we pertinently know that that's what we are here for. So just to recognize and give thanks to the different directions, to the different elements, and to the hearts and the minds of everybody that made it their time and their interest to be here. And that's basically it. Wow, Nyawagoa, muchas gracias. Gracias, gracias, Stuart. Gracias. Gracias. Nyawagoa. Mira, ya. Muchas gracias.